antes de morir. Este escrito relata la reflexión que efectúa una persona en su lecho de muerte, cuando se encuentra entre la encrucijada de la vida. Finalmente descendí hacia mi propia conciencia, mirando a través de mis ojos reflejados en el inmaculado cristal. Fue entonces cuando un mar de recuerdos inundó mis pensamientos. Náufrago dentro de mi propia mente, perdido en el vasto universo del pensamiento, extraviado. Vi recuerdos que ya no conservaba en plena conciencia, quizá era porque ya no los deseaba. Vi cómo mi vida se proyectaba frente a mí, mis errores, mis aciertos. Sentí una terrible culpa de todo aquello que no podía cambiar y una increíble satisfacción al ver todos los méritos que pude cumplir bajo mi propia mano, los triunfos que pude forjar dentro de mi propia herrería, y a la vez me ahogaba dentro de un lago de lágrimas de impotencia por todo aquello que tan evidentemente no podía cambiar. Vista para todo aquello que alguna vez hice, oído para todo aquello que alguna vez dije, olfato para todo aquello que alguna vez acarició mis fosas nasales, gusto para todos los sabores que probé, tacto para todas las sensaciones que recorrieron mi piel. Una tormenta de sensaciones y recuerdos me abrumaba. Era demasiado para ver, demasiado para oler, demasiado para sentir al mismo tiempo, mi vida como un cinema extrasensorial, y a la vez esa sensación de no estar en ningún lugar. Entonces comprendí el significado de la vida, mas no su origen. Antes de morir pude comprender que alguna vez tuve un propósito y que se perdió, que ahora ya no tengo nada más que hacer en este mundo, y que por eso me ha llegado la hora, el tiempo de que abandone a los vivos. Pero no me voy en paz, no voy para descansar, porque este gran tormento, esta gran melancolía me perseguirá por la eternidad. Quizá me vaya, pero sé de una u otra forma que seguiré sufriendo. Este dolor que será lo que me acompañe hasta el final de los tiempos. No tengo idea de qué me espera ni de lo que está por venir, porque quizá después de esto no siga nada más, quizá todo aquello que el mundo anhela después de la vida no sea más que ficción, quizá la cruel y dura verdad sea que no hay ninguna revelación, no hay ninguna perfección ni tampoco alguna premiación, simplemente la muerte como tal. De ser así, la vida es un mal chiste, una agonía andante que se debe sobrellevar. Quizá realmente seamos producto de la casualidad y el razonamiento sea un fruto de la evolución. Quizá la vida sea simple y llanamente una mera casualidad sin algún propósito fijo, con propósitos forjados por la socialización del hombre, por la urbanización y globalización, la sedentarización. Quizá la vida solo sea un mal juego que de todas maneras y por encima de los hechos hay que aprender a jugar. No es como si fuera un niño que durante las noches con su llanto convoca la presencia de alguien que esté dispuesto a socorrerlo. No es como aquel pobre animal al que todo el mundo da de comer. No es como si todos los días pudiese comer mi platillo favorito, o que las personas hiciesen o dijesen lo que yo quisiere. Simplemente habrá momentos de regocijo y otros de agonía, de angustia. No es como si todos los días fuera el mejor día de mi vida, y definitivamente no es como para vivir todos los días en el placer. ¿Realmente se puede amar sin conocer el odio? ¿Sentir la felicidad sin haber experimentado la tristeza? ¿Caminar sin haber gateado? ¿Escribir sin leer? Quizá es porque ningún concepto tiene un significado sin la presencia una fuerza opuesta. Bien y mal, amor y odio, blanco y negro, todo se resume a dualidad y exactitud. Quizá las enseñanzas del taoísmo tengan la razón. Dos brazos, dos piernas, dos ojos, un cuerpo simétrico. Hombre y mujer que se complementan, cada parte tiene contraparte. Bello y grotesco, claro y oscuro, etc. Amor en pareja, de dos personas. Todo se resume a dos y a los antónimos. Después de todo no tendríamos el mismo equilibrio con una sola pierna o una visión de centésimo octogésimo faltos de un ojo. ¿A qué punto ha llegado la humanidad? Pregunto hasta dónde, porque tan solo basta mirarse a sí mismo y pensar, ¿qué haría yo si me encontrara ante tal situación? Por ejemplo, que vieses que están propinándole una colosal golpiza a un amigo. Puede que pensaras que lo ayudarías, es más, ni siquiera te detendrías a analizarlo, sin lugar a dudas dirías que lo socorrerías, pero cuando realmente estás en la situación hipotéticamente planteada anteriormente pudiera ser que hicieras totalmente lo contrario. Quizás solo observes la escena por breves segundos y después te eches a correr sin pensar en nadie primero más que en ti mismo. Esto me hace pensar, ¿qué tanto nos conocemos a nosotros mismos realmente? ¿Realmente somos quienes nos decimos ser a nosotros mismos?
¿Será que realmente nuestra autoestima y nuestro ego nuble tanto nuestra visión de nosotros mismos o es simplemente que hemos usado tantas máscaras para tantas personas, tantos lugares, tantas situaciones, y las empleamos tan cotidianamente que ya se han fundido en nuestra rutina que ya no recordamos cuál es nuestro rostro sin ellas? ¿Qué tan malvado, qué tan descorazonado puede ser realmente el hombre? ¿O será acaso que solo lo es cuando tiene oportunidad? Por ejemplo, un hombre que va caminando por las vacías calles en las horas en las que la gente trabaja y los niños van a la escuela, en pocas palabras, las calles en la hora en la que están de poco transitar. En medio de su caminata hacia ningún destino específicamente, el hombre se topa con un animal, un can que está postrado en medio de la calle recostado y descansando por donde transitan los automóviles, y no hay nadie quien pueda observar acción alguna que efectúe este hombre más que el can. Es técnicamente como si este último estuviese a su merced viendo la situación en términos objetivos. Normalmente uno pensaría en rodear al can y seguir su camino, pero, ¿qué pudiera pasar en un momento como en el que se encuentra? Un momento en donde existe la total libertad de hacer lo que a uno se le plazca sin aparentes repercusiones ni restricciones. ¿Qué es lo que hace el hombre? Corre a patear al pobre animal, pero ¿lo habrá hecho porque el hombre realmente es malvado o tan solo porque tenía la oportunidad de hacerlo? ¿Será que cuando alguien tiene poder sobre un subordinado o alguien inferior ejerce un comportamiento más cruel de lo normal? Como los oficiales de policía o de tránsito, que suelen abusar de su poder en lugar de propiciar la protección por la que se pagan los impuestos, buscando la mordida por medio del chantaje. Los militares invadiendo las calles y poniendo retenes, violando así normas establecidas en la Constitución, porque ese trabajo no les corresponde, atentando así contra los derechos civiles. A fin de cuentas nadie les dice nada porque todos pensamos que por replicarles algún motivo o situación ellos ejercerán su autoridad para golpearnos o extorsionarnos y esto hasta cierto punto suele ser cierto. Vuelvo y repito, lo habrán hecho por ser malvados realmente o solo por tener la oportunidad de hacerlo, el poder. Nosotros pudiéramos pensar que lo que hacemos estará bien, porque al fin y al cabo se encuentra dentro del rango de nuestros grados de permisibilidad en sociedad, pero, es aquí donde entra el relativismo moral. Siempre va a ser una realidad que los hechos morales serán juzgados de diferente manera por parte de los demás. Serán juzgados de acuerdo a su grado de permisibilidad en el cual se encuentra la cultura, las costumbres, religiones y todo aquello que tenga que ver con un pensamiento público compartido como los partidos o posturas políticas y demás. Aclarando que esto así será porque es prácticamente imposible abjurar a las creencias y opiniones de la mayoría, porque esa mayoría cree que vaticina la única y verdadera verdad, valga la redundancia. Un claro ejemplo de esto sería la eterna lucha por la diferencia de opiniones entre las iglesias contra las demás iglesias. Habiendo tocado el tema de la moral, es prácticamente imposible tener que soslayar a la moral de Kant porque sería un punto que puede reafirmar mi punto de vista. Según Kant existen varios motivos por los cuales uno se deja llevar para cometer una acción. Los que suelen identificar al ser humano en general suelen ser los imperativos hipotéticos y los alegóricos. Siendo estos los que la voluntad se obedece por tal de obtener algo a cambio y cuando existe un interés personal careciendo así de valor moral, respectivamente. Podemos referirnos a estos imperativos como acciones egoístas, por las cuales siempre suele haber como motivo el dinero, en su mayoría de veces. La comercialización, basándome en la moral de Kant, ha hecho al ser humano carecer de moral objetiva, dejando de lado la voluntad para realizar los hechos útiles. El utilitarismo solemos tocarlo de manera muy superficial mediante la realización de nuestros actos, tocando la mayoría de las veces únicamente lo más mínimo dentro de las tres bases que son la intensidad, la duración y la extensión. Solemos reducir la intensidad prácticamente al 1%, como por ejemplo cuando pasa el pobre anciano, sin hogar ni recursos en medio de los automóviles pidiendo limosna, la cual la mayoría de las veces no damos nada y si la llegamos a dar, le damos una cantidad bastante injusta, entrelazado esto con la duración, porque solo la extendemos a una sola vez, dejando un espacio de tiempo muy grande, para volver a aportar pensando que ya se le dio ayer, o que ya se le dio hace 5 días. Jurándonos a nosotros mismos que darle 2 pesos o hasta menos es ayudarle.
haciendo en estos actos que la extensión no sirva de nada, ayudando a un solo individuo con las descripciones anteriormente proporcionadas y con las acciones anteriormente planteadas. En realidad, muy poca gente suele tener suficiente moralidad como para podérseles nombrar hombre moral de una manera digna. No todos los hombres son desinteresados al realizar los hechos útiles, no todos los hombres suelen no aceptar las ideas impuestas por miedo a ir en contra de la opinión general y ser tachado de ignorante, y definitivamente, el sentido del mal que tienen los hombres es prácticamente indefinible, debido a la existencia del relativismo moral, que a su vez existe por los grados de permisibilidad. Pero bien, basta de hablar de Kant y hablemos un poco sobre cómo es que nosotros juzgamos una acción, un poco sobre el procedimiento que utilizamos para hacerlo. Para nosotros poder juzgar un acto, debemos hacer uso de la descripción, o sea, plantear la situación tal y como ocurrió para luego proceder a evaluarla haciendo uso de la ética, y finalmente prescribir el comportamiento adecuado según nuestra manera de pensar haciendo uso de la moralidad. Poniéndolo de esta manera hace que suene casi imposible que estemos de acuerdo entre nosotros, y quizá lo sea por las diferencias tan grandes de opiniones que existen entre una persona y otra debido a las reinterpretaciones personales de las opiniones públicas, y quizá sea también por esto y muchas otras cosas más que se genera la comunicación inauténtica en nuestros diferentes círculos sociales haciendo uso de las máscaras mismas que se han fundido dentro de nuestra personalidad, de nuestro ser. Es por esto que se nos complica tanto realizar quiénes somos en realidad. Realmente no existe forma alguna de que alguien sepa la persona que es en realidad. Pueden saberse algunos comportamientos, reacciones, gustos, etc. Pero a final de cuentas caemos en lugares del pensamiento que eleva las posibilidades a un número aparentemente interminable, tomando aquel ejemplo del hombre y el perro como referencia. ¿Por qué hacemos uso de tan mencionadas máscaras? ¿Será acaso porque no queremos terminar en el arrabal de la sociedad? ¿O terminar en la periferia de la aceptación y la popularidad? Es por el hecho del temor a pertenecer a las minorías por el que buscamos aceptación, disminuyendo en grandes cantidades nuestro nivel de dignidad, haciendo o diciendo incluso desde cosas que nunca nos han gustado o cosas en las que no creemos, fingiendo que es lo contrario solo por ganar un poco más de aceptación. Nuestra zona de confort se encuentra muy limitada en el hecho de que nunca saldremos de ahí para ser quienes somos en realidad o quienes queremos ser, sino que nos extenderemos en la zona general de confort social para sentirnos seguros a costa de sentirnos infelices, y es que preferimos esta seguridad al aparente rechazo que puede conllevar el abandonarla. Quizás sea tiempo de expandir los horizontes del pensamiento social y permitir nuevas costumbres y tradiciones, nuevas maneras de pensar.